El presidente Boric firmó hoy el proyecto de ley de reorganización y condonación de deudas educativas y nuevo financiamiento para la educación superior, iniciativa que busca poner fin al CAE a través de un nuevo sistema de pago. ¿Quiénes serían beneficiados con la condonación y de qué manera? Para despejar dudas y también el debate que se viene, estamos en contacto con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Buenas Bien, tardes. Buenas tardes. Primero que todo, las claves de este proyecto que finalmente ingresa al Parlamento, que pone fin al CAE y también busca la reorganización de las deudas en este caso. Bueno, lo primero es que este es un proyecto de ley que va a tener dos elementos centrales. El primero es un nuevo sistema de financiamiento que va a reemplazar a la actual estructura de créditos y también algunas becas que van a ser reformuladas en su sentido, lo cual está mandatado también por la misma ley a efectuar por parte del Ministerio de Educación. Este nuevo sistema va a significar que cada estudiante que ingrese al sistema de educación superior a estudiar va a poder hacerlo sin tener que preocuparse de si va a pagar arancel o matrícula. Requisitos para los estudiantes: ninguna, ni socioeconómico ni académico. En el caso de las instituciones, algunos requisitos como por ejemplo estar adscrito al sistema de admisión, estar adscrito al régimen de no cumplir con de no tener fines de lucro, también aranceles regulados, entre otros criterios o requisitos que son mínimos. Y eso están en la ley y por lo tanto esto va a ser de amplio uso. Lo que va a ocurrir es que los estudiantes van a ingresar a estudiar, van a poder hacerlo sin preocuparse de pagar arancel o matrícula. Y una vez que egresan, un año después, van a comenzar a contribuir, a retribuir a través de su planilla de remuneraciones o la operación renta, con un tope de 8% para los salarios más altos, sobre 3 millones de pesos, y hasta un 7% para los salarios por debajo de los 3 millones de pesos. Déjeme hacer un puntito ahí y la pregunta: ¿por qué el concepto es retribuir y no devolver? Porque aquí los conceptos son importantes. Sí, no, también puede ser devolver. Lo que ocurre es que lo que está haciendo la persona es aportar a un fondo que va finalmente a hacer, como decía el ministro Marcel, revulsivo, ¿no? Es decir, va a poder dar vuelta por sobre financiar sí mismo al resto, digamos, para financiar a los que vienen después, precisamente. Entonces, por eso es retribuir o devolver. Podemos decirlo de la forma en que queramos. Lo importante es que la persona va a estudiar sin preocuparse de cómo financia su estudio, y luego va a tener que, una vez egresado, poder establecer una contribución, un aporte, una retribución, una devolución. Porque va a un fondo que va a seguir financiando al resto, que es distinto a lo que existe hoy actualmente con el crédito con aval del Estado, digamos. Exactamente, y eso significa, por cierto, que los costos totales que vamos a tener van a ser muy inferiores a los que tenemos el día de hoy con el crédito con aval del Estado y la estructura de créditos que tenemos en general. Importante señalar que el instrumento va a tener un tramo exento, es decir, todas las personas que estén por debajo de ingresos de 500.000 pesos van a poder estar exceptuados de devolver, de pagar, de lo que sea, de cierto, de esta retribución que hemos denominado, durante el periodo en que estén en esa condición, es decir, por debajo de los 500.000 pesos, incluyendo la cesantía. Esto opera como seguro, evidentemente, para que las personas no tengan esa preocupación encima, y luego el cobro va a ser contingente al ingreso, con un tope de 7% para los salarios que están por debajo de los 3 millones y de 8% para los salarios que están por sobre los 3 millones. Ese es cómo funciona el sistema de financiamiento. Perfecto. Es decir, mucho más directo entre institución y entre el fisco y la institución para efectos del financiamiento, y luego mucho más directo entre el estudiante que egresó y ya hizo uso del instrumento para poder aportar al sistema que va luego a financiar a los nuevos estudiantes. Luego tenemos el plan de reorganización y condonación total o parcial de la deuda educativa. Y aquí lo que queremos es, a partir del diagnóstico que tenemos, donde el Estado ha hecho una importante inversión de recursos públicos en compra de carteras, en cubrir tasas, como por ejemplo la disminución del 6 al 2% que se hizo el año 2012, entre otros, y que ha significado un desembolso de más de 9 billones de pesos en total, es que vamos a pedirle a todos los estudiantes que están hoy día con crédito, Fondo Solidario, crédito con aval del Estado y también Corfo, que adhieran al plan de reorganización y condonación total parcial. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes van a poder, los egresados en realidad, o desertores que estén al día o morosos, van a poder acercarse a adquirir este plan, y que tiene 4 categorías de personas. Desertores que están al día o morosos. En caso de los que están al día, van a tener un aporte de 60 UFs. En el caso de que estén morosos, solo 30, la mitad. En el caso de los egresados que estén al día, 40 UF, y los egresados que estén morosos, 20. ¿Por qué la diferencia?
Primero porque en el trabajo que hemos tenido con la oposición, ellos han sido enfáticos en señalar que quieren que reconozcamos las buenas trayectorias de pago. Y nos parece adecuado, del mismo modo que para nosotros es muy importante reconocer a aquellas personas que están en una situación socioeconómica desfavorable. Sí. Por eso hemos hecho la distinción de que los desertores, que son las personas que no lograron un título, que pertenecen a los quintiles de ingresos más bajos en general, pero que están al día, tengan un incentivo mayor que aquellos egresados que están al día. Y por cierto, ambas categorías más que aquellos que están en mora. En ese sentido, entonces, es que luego este monto que va a rebajar el total de la deuda, ¿no? Se va a expresar en algunos casos incluso en la reducción del 100% de la deuda. Esos son los 75.000 casos que el presidente Boric señaló ayer en su cuenta en la cadena nacional. En el caso del resto van a haber disminuido el total de la deuda, lo que va a ser reorganizado en función del total de cuotas que aún le quedaba según el contrato vigente. Es decir, si yo había pagado 50 de 100 cuotas, la reducción que se va a hacer al total de la deuda se va a dividir por la cantidad de cuotas que aún tengo pendiente, lo que me va a dar un valor cuota. Si ese valor cuota es superior a la contingencia al ingreso, que hablábamos recién respecto al Fondo, al Financiamiento de la Educación Superior, sí, claro, al FES, se va a pagar el monto de la contingencia. Si la contingencia es superior al valor cuota, se paga el valor cuota. Siempre se va a pagar el menor valor entre ambos, claro, ¿no? Y eso es relevante también porque queremos proteger el salario, queremos proteger los ingresos de las personas. Máximo un 8%, ¿no? 8% máximo un 8% para personas que ganan sobre 3 millones de pesos. Todos los que ganan menos de 3 millones es máximo un 7%. Perfecto. Y digo máximo porque también aquellos que están por debajo del millón van a pagar más o menos entre el 1 y el 6,99% de sus ingresos. Es decir, es progresivo porque ahí operan las tasas marginales, ¿no? Para que no sea regresivo en definitiva el instrumento. Entonces, en esa perspectiva es que el plan de reorganización y condonación total o parcial va a permitir entonces la rebaja total de la deuda de todos los deudores. Y esa es la invitación que le hacemos a aquellos que están en mora y que hoy día tienen deuda que para el fisco es incobrable, ¿no? Es importante para nosotros porque de eso de modo traemos a hacer cobrable deuda que hoy es incobrable. Por eso no va a funcionar. Este es el incentivo. Ahora, esto es importante, Nicolás. Si nosotros vamos a dar por ley un plazo. Si la persona no adhiere a este plan de reorganización dentro de ese plazo y está en mora y se mantiene en mora, el sistema lo va a obligar a ir al nuevo sistema, le va a descontar por planilla, va a ocurrir todo lo que ya se ha dicho. O sea, no es voluntario. Es voluntario, pero igual toda vez que después. El financiamiento de la educación superior es voluntario. Sí, sí. El plan de reorganización es voluntario para aquellas personas que no tienen ejecución de recursos del Estado. Okay. Porque no todos son recursos del Estado. Hay algunos que son de las bancas, otros que son de las instituciones, pero aquellos que tienen recursos del Estado van a estar, en definitiva, invitados con este plan de reorganización y en caso de que no lo hagan y se mantengan en mora, porque podrían ponerse al día y no adscribir. Perfecto, no hay problema. Pero si se mantienen en mora, es decir, si sigue habiendo un perjuicio patrimonial para el fisco, ahí va a operar el plan de reorganización, pero sin la ayuda que inicialmente se estaría entregando. Por eso la invitación a las personas es a ponerse al día, es adherir al plan de reorganización una vez que esto esté legislado, porque es muy importante, va a ofrecer siempre mejores condiciones que las que tienen hoy en el sistema de financiamiento con el crédito con aval del Estado. Importante, va a haber también la oportunidad de que aquellas personas que puedan adelantar el pago del 75% del remanente que queda después de la condonación inicial, van a tener un descuento, es decir, una condonación adicional del 25% del total de la deuda. Y, por último, todas las personas que ya terminaron de pagar van a tener un incentivo tributario, es decir, van a tener una rebaja en el impuesto global complementario o en el impuesto a la renta en general. Perfecto. Que es lo que también nos pidieron desde la oposición considerar, es decir, beneficiar también a aquellos que ya terminaron de pagar, que ya se portaron bien, que ya cumplieron con su obligación, porque es la señal que queremos dar también a la sociedad. Ministro, y ya presentado el proyecto, comienza lo que es el debate legislativo. Ahora, en esto ya hecho concreto, que se esperaba con tanta expectativa, le hago la pregunta, ¿fue un error plantear inicialmente una eventual condonación total de la deuda del CAE? ¿Lo que finalmente no se concreta? Sí, yo creo que son momentos distintos. No calificaría como un error algo que en un momento prepandémico, o sea, durante el proceso de la pandemia, pero antes de salir de ella y por tanto antes de ver todos los efectos. O sea, se planteó en la campaña presidencial, de hecho. Por eso, me equivoqué, no prepandémico, sino que más bien retorno post-pandemia, ¿no? Sin tener encima la crisis financiera, la crisis económica que atravesamos como país durante ese periodo, donde llegamos incluso a tasas de inflación por sobre los 2 dígitos, hoy día controlado evidentemente, pero en su minuto no, donde veníamos con todo el envión post-retiros, ¿no?
pero que también tuvieron estos efectos negativos. Es decir, en un contexto social, económico y político distinto, evidentemente las condiciones son otras. Por eso yo lo decía en otro medio, no solamente tenemos la obligación hoy día de hacer un proyecto responsable y viable técnicamente, también tenemos la obligación de hacerlo políticamente, porque somos un gobierno que lamentablemente hoy día no cuenta con mayoría en el Parlamento, tenemos que construir acuerdos para poder llevar esto adelante, pero también tenemos la obligación de escuchar lo que la sociedad nos ha dicho. Y ya hemos tenido varios meses de debate prelegislativo con los partidos, con los representantes del Parlamento. También hemos escuchado a la sociedad civil, lo que se opina al respecto, y evidentemente hemos sido capaces de incorporar, a mi juicio, gran parte de esos elementos en la propuesta que hoy día se presenta al Parlamento. Y que nos va a tener muy atentos, por supuesto. Ministro Cataldo, gracias por acompañarnos. Se termina el tiempo. Vamos a seguir conversando, evidentemente, de la discusión de este proyecto y otros temas también de la educación que son tan relevantes. Como siempre, gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.